Quería empezar como todos sabemos que como creyentes hemos recibido el perdón de Dios y nuestra relación con Él ha sido restaurada. Hemos recibido una maravillosa promesa eterna y el Señor, en su inmensa misericordia y bondad, nos ha equipado y brindado todas las herramientas que necesitamos para nuestro día a día. Hemos sido sellados con su Santo Espíritu y su palabra es nuestro GPS para toda circunstancia en la cual nos toque enfrentar o nos toque caminar en el día a día. Como hijos de Dios, debemos estar alertas en todo tiempo porque siempre somos el blanco y objetivo perfecto para el enemigo. Muchas veces tenemos el pecado más cerca de lo que creemos y no nos damos cuenta o simplemente lo minimizamos. Cuestionamos muchas veces los buenos consejos que recibimos acerca de lo que nos conviene y a veces decimos que no todo lo malo es pecado y le damos cabida en nuestro corazón. Claro está decir que le damos cabida en nuestro corazón al pecado. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y yo quería buscando, ¿no? Quería entender bien la palabra edifica, ¿no? La vemos siempre, muchas veces la vemos, ¿no? En temas de edificar, ¿no? En temas de construcción relacionados obviamente a la construcción, pero quería estar seguro de cómo podemos traerlo a este contexto el día de hoy. Y edificar es hacer crecer o hacerte crecer, hacerme crecer a mí, a ti, en la plenitud de Cristo. ¿No? Hacerme crecer en la plenitud de Cristo. Y va a depender de lo que yo o tú elijas para que te permita crecer en el Señor. Ilícito está representado por justo, por permitido. Lo que Dios hizo y que me ha permitido hacer en obediencia. Por ejemplo, hoy día tenemos un sinfín de información y cosas a nuestro alcance, ¿no? Si no sabemos cocinar, podemos ir a YouTube, algunos que son mucho de buscar en las redes, podemos buscar tutoriales, ¿no? Pero igual pasa cuando queremos reparar algo, ¿no? También nos podemos topar con mucha información, ¿no? ¿No? Y también a veces pasa que nos podemos topar con mucha información cristiana en la red, que a simple vista parece ser correcta, pero que en muchos de los casos distorsiona la verdad. Se dice muchas veces, uno es libre de hacer lo que quiere, lo que le parece, pero no todo te conviene. Hermanos, y eso lo sabemos de memoria. Nos lo han repetido, no sé cuántas, 100, 1000, 10,000 veces, que no todo lo que es legal es conveniente para uno. ¿No? Porque ¿qué pasa? Que estamos siendo tentados en una intensidad muy grande en estos últimos tiempos, estos últimos días, meses. Pero la fidelidad de nuestra relación y obediencia a Dios nos va a sacar completamente de esa tentación. Hermanos, hemos llegado a un punto en el que los pecados hoy en día son considerados veniales. Y esto nos hace mucho daño. Esta es una falacia, es la falacia más grande de no saber discernir y diferenciar, porque quiebra nuestra relación con Dios. Acompáñenme por favor a Proverbios
22, 3a. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Y en otras versiones dice, el prudente ve el mal y se aparta, huye. No nos dice que el apercibido o el creyente o el sabio ve el pecado y lo enfrenta. No, eso no dice. O lo esquiva, tampoco dice eso. O le hace caso omiso. O como dicen a veces, le hace ojitos, ¿no? Y sigue como si nada pasara. Muchas veces en nuestra propia naturaleza somos así. Decimos, estamos bien parados, hermanos, estamos bien parados en el Señor, o estamos a prueba de balas. No, estoy recontra bien, hermano, no te preocupes por mí, ¿no? Yo no me voy a contaminar. Pero examina realmente tu corazón. Si vemos, ¿no? Y acá los jóvenes que están aquí, no, esto es importante, si vemos, leemos o escuchamos otros pastores o conferencias sin consultar previamente a un líder y hacemos cosas que contaminan o van sembrando poco a poco confusión en nuestro corazón, las cosas correctas las comenzamos a ver como malas o exageradas. Y nuestra relación con el Señor se va menguando y no estamos teniendo una relación transparente. Y esto nos hace mucho daño. La verdad, estas 3 últimas semanas, laboralmente hablando, han sido para mí bien difíciles. Y hace 2 semanas tuve a mi jefe aquí en Lima. Él viene de la India y obviamente como jefe, ¿no? Ese respeto profesional que uno debe tener, pues hay que atenderlo, ¿no? Era primera vez en el Perú y había que atenderlo. Obviamente yo no puedo por atender a él descuidar mis obligaciones laborales ni mis obligaciones que tengo familiares, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Y los días laboralmente hablando, los días que tenía que trabajar o tenía que hacer visitas con él, suerte, excepto un día que tuvimos una cena, los demás días lo dejaba entre 5 y 6 de la tarde. Lo que no había contemplado yo era que él iba a quedarse un fin de semana, un sábado y domingo. Y de por sí, él ya había hecho planes sin que yo supiera. Y obviamente, una de las intenciones que él tenía aquí, viniendo a Perú, era conocer, ¿no? Como comprenderán, y a muchos de ustedes seguro les pasa, cuando uno va creciendo, madurando espiritualmente y naturalmente también, uno se vuelve más, no sé, hogareño de repente, más de querer compartir cosas o estar con tu familia, ¿no? Bueno, y obviamente pues él quería conocer. Entonces, el sábado, domingo, felizmente que el domingo tuvimos que salir de viaje temprano, si no también me hubiera tenido probablemente haciéndole más tours. Pero bueno, el sábado, ok, un poquito investigando, dije, bueno, lo llevaré al centro histórico de Lima, ¿no? Lo voy a llevar al centro histórico, a conocer la Plaza de Armas, la Plaza San Martín, darle una vueltita, que se entretenga un poco, que mire, porque no había ningún guía, así es que, la verdad, en lo que yo conozco de historia, tuve que traducirle y contarle algunas cosas, la verdad. Y de ahí, bueno, obviamente quería seguir haciendo tours y seguir conociendo. Entonces, me dijo, bueno, vamos a la Huaca Puyana, hagamos el tour dentro de la Huaca. No sé cuántos de ustedes han podido hacer, ¿no? Entonces, hicimos el tour de la Huaca. Bueno, medio aburridón también el proceso, porque no hay mucho que ver, ¿no? Porque ya la ves por afuera, pero ¿para qué vas a entrar si todo el día la ves, ¿no? Y me dijo, su plan era ya, salimos temprano, te vas a tu casa y en la noche vienes por mí porque quiero conocer la vida nocturna de Lima. Y obviamente ya había investigado, ya tenía 2 puntos donde ir, no dijo uno, quiero ir en su pronunciación inglés medio masticado, dijo quiero ir a Barranco, ¿no? Yo le dije, cuidado, no te vayas a caer el del Barranco, le dije. Y la calle de las Pizzas, que es conocido como el pasaje, no sé, ¿ok? Y la verdad les digo que para mí no saben lo difícil que fue. La verdad yo no quería ir,
Quería decirle un montón de excusas. Hasta media hora antes, ¿sabes qué, jefe? Estoy mal, me duele el estómago. No quiero ir. Sentía en mi corazón dentro de mí que no debía ir, que no quería ir. Pero también dije, yo le había advertido que no era, yo no salgo, desde hace mucho tiempo atrás que dejé todas esas cosas, ¿no? Entonces, para ponerlo en sobreaviso, ¿no? Y bueno, gracias a Dios fuimos a Barranco, cuadramos ahí, lo hice bajar, caminó un rato y dijo, no me gusta esto, me quiero ir. Digo, gracias, Señor. Nos subimos al carro, para empezar que nos demoramos un montón en estacionar, entonces el tiempo se iba consumiendo. Y también, yo dije, ya, listo, como el hotel estaba cerca, lo dejo en el hotel y me voy a la casa. Qué bueno, gracias, Señor. Y me dijo, no, ahora quiero ver la calle de las Pisas. La verdad, bueno, había tráfico, nos demoramos un montón en llegar, ¿no? Y bueno, cuadramos y bajamos. Y desde que entré yo ya estaba con una cara, pues obviamente que creo que él se dio cuenta ¿no? Y la verdad para un creyente qué difícil es, porque hace tiempo y son cosas que realmente pues no edifican, son cosas que nos contaminan, ¿no? Entonces, ¿me pueden acompañar con una imagen, por favor? No mires el mal y no escuches el mal. Y eso fue lo que yo tuve que hacer la hora que estuvimos ahí sentados, comiendo o cenando, en ese lugar donde saben que hay muchas cosas, obviamente, gente probablemente, música, ¿no? Que no edifica a Dios, ¿no? Pues además de estar con mi cara, obviamente, pues de fastidio, de malestar, y que yo, obviamente, en mi relación como creyente, en mi relación con el Señor, tenía que hacérsela notar a Él para que Él sepa que yo ya quería irme. Tuve que hacer esto, no ver el mal y no escuchar el mal. Porque si tú dejas un espacio a tu corazón, después puede haber una consecuencia mucho más difícil, ¿no? Entonces, seamos consecuentes con lo que el Señor quiere para nosotros y nos exhorta sobre el bien y el mal. Cuando le hacemos, ¿no? Obviamente, cuando le hacemos a veces quecos o le damos entrada a esta clase de cosas, como ir a este tipo de lugares donde hay probablemente pues son cosas, o son, ¿no? Probablemente hay mucha gente o muchas cosas que no conocen al Señor o no tienen una formación en Cristo, nos terminamos contaminando, quieras o no. Y no solo eso, sino que a veces, y como venía anteriormente, ¿no? Cuando les decía de la música, no lean otros pastores, no escuchen otros pastores, ¿no? Podemos también a veces difundir ese tipo de enseñanzas raras con alguno de los miembros de la congregación o entre hermanos, ¿no? Y generamos confusión. Muchas veces generamos también a veces hasta rebeldía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos la dicha, jóvenes, hermanos, hermanas, de ser una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Nuestra pastora siempre está disponible para aconsejar, Mónica, el tío Lucho, enseñar y también para discipular. Y hasta para disciplinar, si es necesario. Así que consultemos bien con nuestros pastores, aquí nuestros líderes, qué libro leer, qué conferencia asistir, qué música escuchar, qué ver, ¿no? Qué sermón, qué pastor escuchar. Y no nos guiemos por nuestra propia prudencia y voluntad. Porque la verdad a veces nos duele escuchar esto o no. A veces nos creemos, como dicen en lo natural, el papá de Tarzán o la mamá de Wayne, que simplemente pues yo todo lo sé, ¿no? Acompáñenme por favor a Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? En el 24 no tienen que ir, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios.
¿no? Y sabemos que el corazón tiene una función en el cuerpo, ¿no? El corazón en lo natural, ¿no? Y sabemos cómo funciona y lo importante que es para nuestra vida en lo natural. Pero así como el corazón es importante en lo natural, el corazón ¿no? en nuestra relación como creyentes es fundamental. No sé si ustedes saben cuántas veces se habla de corazón en la Biblia, ¿no? Lo cual nos dice la importancia que tiene el corazón en nuestra vida, ¿no? Y además nos ayuda a sentir la amplia gama de emociones que tenemos, ¿no? Nuestro corazón piensa, decide y percibe el bien del mal. Pero hay dos razones por las cuales nuestro corazón es importante, ¿no? Primero, el corazón en nuestra relación íntima con Dios. Eso está según la palabra. Y segundo, que es la puerta de entrada a nuestro ser, ¿no? Lo que le permitimos entrar a nuestras vidas y salir está determinado por nuestro corazón. Por ejemplo, un ejemplo les puedo poner, podemos cerrar nuestro corazón a ciertas personas y abrirlo a otras, ¿no? O cerrarlo a ciertas cosas y abrirlos a otras. La palabra de Dios nos muestra que nuestro corazón no es una cuarta parte separada de nuestro ser, ¿no? Que es espíritu, alma y cuerpo. En cambio, nos muestra que nuestro corazón es una composición de los tres componentes de nuestra alma, ¿no? De estos tres que le mencioné. Nuestra mente, emoción y voluntad, además de la parte más importante de nuestro espíritu y nuestra conciencia. O sea, el corazón es, ¿no? Entonces, ahora, valora y protege tu mente, hermano, hermana, tus emociones y tu voluntad. No demos pie a nuestro corazón a minimizar el pecado y que gane un espacio en nuestras vidas y que gane un espacio en nuestro corazón. Debemos ser sabios y avisados y no expongamos nuestra integridad a circunstancias ambiguas de contaminación y huyamos de la tentación. ¿No? En Salmo 51:10 nos dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios está mirando todo el tiempo nuestros corazones. Y este es uno de los versículos también que habla del corazón en la palabra y el cual resalta la importancia de él. Dios, danos un corazón limpio, ¿no? Y en Mateo 5:8, por ejemplo, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez, los limpios de corazón. En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y espíritu nuevo. Entonces, si queremos proteger nuestro corazón, debemos alejarnos de las cosas que nos llevan a pecar. No podemos dejar que nuestra mente se llene de pensamientos falsos y dañinos. Debemos dejar que Dios gobierne nuestra vida, incluso las áreas que Dios conoce con mayor razón. Debemos protegernos de un espíritu de queja y amargura y cultivar un espíritu de gratitud y confianza en el Señor. Voy a tocar algunos ejemplos que me gustaron mucho en la palabra, ¿no? Y que podemos ver que guardaron su corazón, ¿no? Ante circunstancias que les tocaron vivir, ante momentos difíciles, ¿no? Bueno, quiero mencionar un poquito de José, de Daniel, de Job y de Jonatán. Vayamos primero con el caso de José. En Génesis 39, 11, 13 nos dice, aconteció que entró José, un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella, se está refiriendo a la esposa de Potifar, lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, él ya había ido fuera, ¿no? Obviamente, pues, se enfadó, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí,
José tenía toda la tentación enfrente de él. Y José era un hombre de Dios. Era guiado por su fe y el Espíritu Santo. Un joven obediente y leal. Él huyó de esta situación embarazosa y pecaminosa donde la maldad estaba presente y lo haría caer. Lo haría traicionar primeramente la confianza de Dios, que lo había puesto ahí, y después de Potifar, ¿no? Su jefe. José exclama, José dice, ¿cómo haré pues yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿No? Sabemos que después él va a la cárcel por poner a Dios en primer lugar, ¿no? Entonces estamos viendo que él era guardado, tenía un corazón guardado, era sabio ante el mal, sabía lo que se iba a enfrentar, sabía lo que le venía. Pero él tenía un corazón para Dios y hizo eso. Huir de la tentación y del mal. En Daniel, ¿no? Ahora si vamos donde Daniel, en Daniel 1, del 8 al 10, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿No? Y dice acá, y puso a Dios a Daniel en gracia y buena voluntad. Daniel ya tenía decidido en su corazón, hermanos, hermanas, no hacer lo malo, no contaminarse con la comida del rey, que en esa época era prohibida a los judíos. También se cuidó de no contaminarse con la cultura y la mentalidad de Babilonia. Sabía que todo lo que estaba ahí a él le iba a hacer mal. ¿No? Y esa actitud tenía un doble propósito. Primero, acercarse a Dios, afianzar su relación con Él y solidificar, ¿no? Solidificar su relación con el Señor y mantenerse alejado de la contaminación, ¿no? Quería ser fiel a Dios y no hacer lo malo, ¿no? Tenía un amor muy grande a Dios y además vemos que de ser obediente, él ya había decidido no contaminarse. Y eso es lo que él quería hacer. Siguió su convicción y eso era guiado por el amor a Dios que él le tenía. Ahora si vamos a Job, en Job 1:1, es el primer versículo del libro de Job, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job amaba a Dios con todo su corazón, hermanos. Él temía a Dios y rehuía el mal, ¿no? Sabemos que en el libro, en el libro de Job, en la palabra, testificó de Dios durante sus pruebas y así se ganó la alabanza y bendiciones de Dios y vivió una vida digna y significativa que para ahora nosotros es un gran ejemplo, la vida de Job. Hermanos, ser temeroso de Dios y actuar y apartado del mal nos lleva a actuar con discernimiento e inteligencia. Por eso Job siempre hizo lo agradable y puro ante los ojos de Él. Si no tememos a Dios en nuestras vidas, hermanos, es imposible decir a nuestro corazón se aparte del mal, es imposible. Seamos temerosos de Dios y apartados del mal. ¿No? Que podamos tener un corazón como el de Job, que todo lo soportó, que tuvo fe, que confió en Dios, que tuvo paciencia y nunca desistió. Ese es el corazón que le pido a Dios yo cada día y cuando hacía este compartir, le pedía que me hable, ¿no? Ese es el corazón que uno anhela. Yo también quisiera anhelar ese corazón, el corazón de Job.
Bueno, en Santiago 1, 12, 13 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Yo les pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Hace unos tiempos atrás, yo la verdad no me reúno mucho con mis amigos del colegio. Tuve mucho tiempo, ¿no? Estuve en un colegio de hombres y tuvimos una relación bastante buena todos los años de escuela. La verdad ya no los veo. Pero por ahí hubo un ingenioso que quiso hacer un chat para estar en contacto, ¿no? Y bueno, para no perder ese rastro, enterarme de los cumpleaños, pedí que me incluyeran, pero después este chat se volvió no solamente un chat de contacto y de compartir cosas relacionadas a alguno de ellos, sino simplemente empezaron a mandar cosas que no le agradaban a Dios y a mí tampoco, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito la historia, les dije, ¿saben qué, chicos? Bueno, yo no puedo ser parte de esto. Estas cosas que ustedes comparten son pecado, nos hacen mal y yo no voy a quedar mal con Dios. Entonces, pedí que me sacaran, ¿no? Obviamente la gente empieza a cuestionarte un montón de cosas, te cuestiona, dice, no, pero ¿por qué te vas? No te vayas, que bueno, ya vamos a dejar de mandar cosas. Al final, pues, saben que es mentira, lo van a seguir mandando, porque para ellos es algo normal, ¿no? Me ponía a pensar en esa época y decía, ¿qué dirán sus esposas de las cosas que comparten? Pero bueno. Entonces, por ahí a uno de ellos se les ocurrió hacer otro chat. Nos dijo, ya, bueno, vamos a hacer otro chat y le vamos a poner el chat zanahoria, ¿no? Para que ahí... Entonces, a partir de ahora lo han tenido así, chat zanahoria, y solamente comparten cosas de cumpleaños, y tú te enteras cuando es el cumpleaños de alguien, los saludas, obviamente, ¿no? Y si se van a reunir o algo, no. Nada, ¿no? Que no te permita guardar tu corazón. ¿Ok? Entonces, mantenerse firme en medio de las tentaciones no es cosa fácil, todos lo sabemos. Sin embargo, en este pasaje Santiago afirma que quienes lo hagan serán bienaventurados. La palabra bienaventurado significa supremamente bendecido. Y esta es la posición de todos los creyentes que superan las tentaciones. Es decir, la inclinación a hacer cosas contra la voluntad de Dios. ¿No? Y ya como les mencioné anteriormente, las tentaciones que se presentan en los creyentes no vienen de Dios. Dios es la santidad, hermanos. Por ello, el salmista expresó, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿No? Sabemos que el profeta Isaías también reconoció su gran pecado cuando estuvo ante la presencia de Dios y pensó que moriría a causa de su maldad. Él sabía que Dios no tolera el pecado, ¿no? Y cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, ¿no? Entonces, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Entonces, está claro. Está claro quién es el que te seduce y que te lleva al pecado, ¿no? Y como les había mencionado, el último personaje que quería compartir también es de Jonatán, ¿no? Jonatán que está en 1 Samuel 18, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, que era su padre, ¿no? El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó a Jonatán como a sí mismo. Sabemos que el rey Saúl era el padre de Jonatán. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, ¿no? Y Jonatán se quitó el manto que llevaba
y se lo dio a David, ¿no? Y otras ropas suyas, no sé, me imagino, seguro hasta pueden haber sido, para Jonatán de repente eran ropas significativas, valiosas, ¿no? Imagínense, era hijo de un rey, seguro pues en esa época obviamente tenía las mejores ropas, ¿no? Y se las dio a David, hasta su espada, su arco y su todo lo que él tenía, y no le importó, ¿sabes? Desprendido, toma. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, ¿no? Se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y David era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, ¿no? En el 18:10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Pero, dice en el 12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, cuanto Dios estaba con él. Dios estaba con David, ¿no? Entonces, vemos que Jonatán está considerado un modelo de lealtad y amistad por su relación que tuvo con David, ¿no? Sabemos que era un guerrero valiente, pero también tenía una gran amistad y lealtad con David. Y como Jonatán era el hijo mayor de Saúl, obviamente él debía ser, ante la sucesión de Saúl, él debería ser el rey. A él le correspondía ser el rey cuando muriera Saúl. Pero Jonatán sabía que Dios había elegido a David para que fuera el siguiente rey de Israel. Y no le tenía envidia. No tuvo envidia con David, ¿no? Entonces eso habla mucho de Jonatán, ¿no? Yo me pongo a pensar, yo me pongo en su lugar, pues obviamente, yo también quiero ser rey. No, de ninguna manera. O sea, alguien entregar la corona o entregarle tu título nobiliario a una persona que no es de tu familia, a cualquiera le incomodaría, ¿no? Le generaría envidia, ¿no? Pero Jonatán no le tuvo envidia porque sabía que Dios había designado a David para que sea el nuevo rey, ¿no? Entonces, sabemos que Jonatán, ¿no? Fiel, un gran amigo, leal, ¿no? Entre él y David se prometieron que se protegerían y defenderían el uno al otro, ¿no? Entonces podemos ver 4 relatos contra la amistad de David con Jonatán. Primero, se muestra que eran grandes amigos, ¿no? Ahí ve que se le da sus cosas valiosas, sus pertenencias valiosas, ¿no? Ven en la capacidad de desprendimiento de Jonatán, que ya te está indicando qué tipo de corazón tenía, ¿no? Sacó la cara por David y le dijo a su padre, el rey, a Saúl, que lo restituyera, ¿no? Y después, el tercer pasaje, se habla también que abandonó la mesa donde estaba sentado con su papá, con el rey Saúl, muy molesto para avisarle a David que Saúl no lo volvería a recibir, ¿no? Y en el cuarto relato dice que se encuentra con David en Ores, ¿no? Y que hicieron un pacto, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra Jonatán acá en estos versículos? Que la obediencia es un complemento y también le hace bien al corazón, ¿no? El ser obediente va a nutrir tu corazón y lo va a hacer más fuerte en tu relación con el Señor. La fe en Dios necesita que se cultive. La confianza no viene de la noche a la mañana, eso lo sabemos, siempre nos lo dicen, ¿no? Has traicionado mi confianza, me fallaste, ¿no? Y la verdad, el encuentro, ¿no? Y siempre es importante que veamos dónde está tu corazón, ¿no? Y vemos que Saúl y Jonatán exhiben 2 posturas diferentes hacia Dios. Jonatán está dispuesto a buscar a Dios. Puede que no esté seguro de todas las respuestas, o no estaba seguro en esa época, pero está dispuesto a aprender a confiar en Dios y a entregarle su corazón.
En un pasaje de la guerra, él no dijo, tengo razón, ¿no? Vamos a ganar esta guerra, porque yo se los digo, le dijo a su ejército, vamos a ganar esta guerra. No. Él dijo, es el Señor quien nos ayudará a ganar esta guerra. Y él de repente no estaba seguro de ninguno de estos intentos, ¿no? De que se iban a ganar la guerra o no. Pero sí él estaba seguro de una cosa, que Dios estaba presente en ese momento con ellos y estaba dispuesto a ayudarlos. Y hay muchas cosas que no estamos seguros en la vida, pero estamos dispuestos a confiar en Él. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón hacia Dios, hermanos? ¿Y ustedes saben qué es lo que contamina al corazón del hombre? Eso está en Mateo 15, 19, 20. Dice, del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Y qué no contamina el corazón? Sino lo nutre, lo hace más fuerte, lo hace más pegado a Dios, los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y estas cosas ayudan a producir hombres y mujeres fieles a Dios. Hermano, los frutos del Espíritu surgen de un corazón que se inclina hacia el Señor. Así que, hermanos, ya para terminar, no nos convirtamos en creyentes carnales guiados por la mente, la razón o nuestro equivocado corazón. Sometamos cada pensamiento, sentimiento y acción a la voluntad del Señor. Tengamos mucho cuidado en lo que almacenamos en nuestro corazón. Por tanto, es demasiado importante lo que está en juego, hermanos, nuestra vida en el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor. Si le hemos fallado, expongamos nuestra situación en su presencia. El Señor será fiel en limpiarnos, perdonarnos y restaurarnos. ¿Me ayudan con una imagen? Hay 3 cosas que se representan en esta foto. No mires el mal, no hagas el mal, no escuches el mal y no hables el mal. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven hoy día, hermanos. Guardar su corazón y no le hagan caso al mal. Que Dios los bendiga.